A ver, el tema de hoy va a ser diagrama de cuerpo libre con sus abreviaturas DSL. Vamos a empezar con un poco de historia. En la parte de abajo está lo que venía ocurriendo en el Perú y en la parte de arriba lo que viene ocurriendo en el mundo con la física. Bueno, por historia sabemos que en el 32, que en 1532 capturaron Atahualpa, en 1551 se creó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No vayan a pensar que es clase de historia, es una pequeña reseña histórica de la física. Luego nace Galileo Galilei en 1564, que es uno de los que más aportó en la física clásica, ¿no? La física mecánica. Galileo Galilei, al igual que Isaac Newton. En 1569 llega el virrey Francisco Toledo, que en la historia creo que lo recuerdan por dar mucho más reformas al virreinato en el Perú. También es un poco de historia. Bueno, en 1564 nace Galileo y en 1642 muere Galileo, pero nace Isaac Newton, uno de los que siguió su estudio de Galileo, ¿no? Para estos temas del DCL, de la inercia, de la estática y hasta la dinámica. Después derrocaron al rey Carlos I y en 1686 Newton publica los principios matemáticos de la filosofía natural, en donde están el enunciado de sus tres leyes. Sigamos entonces. ¿Qué hizo Galileo Galilei? Galileo Galilei fue uno de los primeros en señalar que una vez el movimiento dado de un cuerpo, esto no, si, no, esto como que no sigue causando ningún daño, ¿no? A ese cuerpo, o ningún efecto, mejor dicho, daño no, ningún efecto, ¿no? Una vez causado el movimiento de un cuerpo, esta fuerza ya no sigue causando ningún efecto, solo existe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros aplicamos una fuerza constante, o sea, la fuerza no va a cambiar hacia un bloque, lo movemos. Ahí hay una cantidad de movimiento. Después, si la fuerza sigue siendo igual, o sea, sigue constante, la velocidad va a ser constante, eso es un MR1, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, el bloque se va a mantener a una velocidad constante. Eso significa que va a estar en un equilibrio. Entonces, ya no va a existir cantidad de movimiento ni nada. Solamente el bloque se mueve. O sea, solo existe la cantidad de movimiento, pero ya no va a haber. No sé si me entienden. Y con eso, él formuló lo que es la inercia. Con este ejemplo lo van a entender mejor. Es como que están sobre una patineta, ¿no? Están a una velocidad constante, la velocidad no va a cambiar. Entonces, hay una velocidad, están en un equilibrio ustedes. El bloque, o diré, ustedes con la patineta no se van a mover a una aceleración, va a ser una velocidad constante. Entonces, para que se detenga ese movimiento, tiene que haber una fuerza contraria. ¿Y quién aplica esa fuerza contraria? Supongamos que más adelante hay un ladrillo o un bloque y entonces ese bloque hace que la patineta se detenga, ¿no? Entonces ahí ya se detiene la patineta, pero usted se va a detener, no, usted va a seguir con la misma velocidad, ¿no? Hasta donde llegue, hasta donde tenga un alcance. Y eso se puede estudiar con el movimiento parabólico que hicimos la clase pasada, ¿no? Ya entonces va a tener un alcance. ¿Por qué ocurre eso? Entonces a eso lo llamó Galileo la inercia, ¿sí? ¿Y cómo es que Galileo parte de ese estudio de la inercia? Vamos a reunir la grabación. Galileo distingue entre el estado de velocidad constante y el de la aceleración. Comprendió que es necesaria una fuerza para cambiar el movimiento, acelerar el cuerpo, ¿no? Entonces, si el bloque sigue con una fuerza constante, ese bloque no va a cambiar en nada. Pero en cambio, si le aplican otra fuerza, ese bloque sí va a cambiar su velocidad, va a acelerar, ¿no? O si es que la fuerza es contraria, lo va a detener. Y que no se requiere ninguna fuerza alguna para conservar el movimiento. Con la fuerza inicial, el bloque ya está en movimiento. Y si no aplican ninguna otra fuerza más, el bloque va a conservar el movimiento. ¿Y cómo es eso de conservación del movimiento? El movimiento se conserva si la velocidad es constante, y si la velocidad es constante no va a haber aceleración, ¿no? La aceleración es nula. Esa es una redundancia ya. Que digan velocidad constante, aceleración nula. Lo que dio la clave fundamental para explicar el movimiento. ¿Cómo es que llegó a eso Galileo Galilei?
es porque pensó, ¿cómo es posible cambiar el movimiento? ¿No? Bueno, ya que sabemos parte de la historia, Galileo Galilei estudió esta parte de la física, luego vino Isaac Newton y la mejoró, pero Galileo Galilei aquí mejoró al pensamiento de Aristóteles. Sigamos con las nociones previas. En física, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué significa magnitud vectorial? Que tiene una dirección, ¿no? La fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Si aplicamos una fuerza hacia un objeto, vamos a modificar su cantidad de movimiento, ¿no? Su velocidad. Ahora, la unidad de medida de la fuerza es el newton, que se representa con el símbolo N, gracias a todo lo que hizo Newton por la física mecánica o la clásica. Y dejó sus tres postulados, ¿no? Recuerden que les dije, aquí está, en 1686 publicó sus tres postulados. En este tema vamos a conocer dos de ellos, que es la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton. La primera ley de Newton habló sobre la inercia, que siguió de Galileo Galilei. Aquí hay una gráfica, ¿no? La persona está avanzando con una velocidad constante hasta que ¡pum!, aparece un bloque y genera una fuerza hacia la bicicleta. Entonces hace que se detenga. Esa fuerza que genera el bloque sobre la bicicleta, ya le voy a explicar cómo se llama, y entonces hace que la bicicleta se detenga, pero la persona continúa en su movimiento natural, que era el movimiento constante que venía con la bicicleta, hasta que llega a un alcance máximo y cae, con un movimiento parabólico. Ya, eso es la ley de la inercia. Luego la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice el principio de acción y reacción. En este mismo gráfico podemos ver que hay una fuerza, que está la tercera ley de Newton, la de acción y reacción. ¿Qué significa la de acción y reacción? La fuerza que nosotros generamos sobre un bloque, ese bloque va a generar la misma fuerza hacia nosotros. Eso significa la acción y reacción. Entonces la bicicleta ya venía con una velocidad constante, con una fuerza constante. Y al chocar con el bloque, con la piedra reacciona con la misma fuerza. Entonces se contrarrestan fuerzas, la bicicleta se detiene. Porque las fuerzas se contrarrestan, ¿no? Queda en cero. La velocidad es cero. Pero la persona no hay nada que lo detenga, entonces sigue con la misma velocidad. Entonces, aquí vemos que la bicicleta y el bloque hay una fuerza de acción y reacción. Y en esta segunda gráfica podemos ver mejor. La persona lanza la pelota con una fuerza hacia la pared y la pelota rebota. ¿Por qué rebota? Porque la fuerza de la pelota llega con una fuerza hacia la pared, pero la pared reacciona con la misma fuerza hacia la pelota y hace que rebote, ¿no? Otro ejemplo es nosotros cuando nos enojamos tiramos puñete hacia la pared, ¿no? Bueno, yo no lo hago, a mí me duele, no sé, las personas que lo hacen. Tiran un puñete hacia la pared con una fuerza. Nosotros supongamos que tenemos fuerza bastante, aplicamos 50 newton de fuerza en nuestro puño en dirección a la pared. O sea, la fuerza es una magnitud vectorial, va a ser una flecha en dirección hacia la pared, en dirección perpendicular hacia la pared, con una fuerza de 50 newton. ¿Y por qué nos duele? Porque la pared reacciona con la misma fuerza hacia nuestro puño, de 50 newton. Y entonces nos duele. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron qué es la fuerza de acción y reacción?